Alguna vez ustedes habrán visto tal vez en algún canal, una noticia o en YouTube sobre personas que están haciendo ejercicio, alguna actividad, fútbol o a veces parados y un momento pierden el conocimiento y los signos vitales y les dicen que han tenido muerte súbita. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué ocurre esto si a veces se ven que son sanos? ¿Cuál es la explicación detrás? ¿Es algo cardíaco? Si quieres saber la respuesta a estas preguntas y muchas otras cosas más interesantes que te pueden ayudar, te recomiendo quedarte hasta el final del video. Así que, ¡vamos para allá! Y lo primero y más importante es definir qué es esto de muerte súbita. Se dice que al experimentar una persona síntomas, por ejemplo, palpitaciones, dolor de pecho, mareos, y una hora posterior a ello, perder los signos vitales y con ello necesitar tal vez maniobras de reanimación o peor aún, no lograr reanimarlo y perder la vida, a eso se le llama muerte súbita. Y es importante que ustedes conozcan esto porque a nivel mundial las estadísticas nos dicen que más o menos 7 millones de personas fallecen por esta causa. Muchos de ellos llegan al diagnóstico, tal vez en autopsias o tal vez los reaniman y encuentran la causa y lo tratan, pero muchas veces no se sabe cuáles son. Ahora, la pregunta es ¿por qué ocurre esta muerte súbita? La mayoría de veces y en su gran cantidad son causas cardíacas. Y dentro de las causas cardíacas es importante establecer, dependiendo en qué rango de edad tú te encuentras, las posibilidades que llevaron a ello. Lo más común que nosotros conocemos es el famoso infarto. Una arteria se tapa y eso deriva a que el músculo muera y ese músculo que está muriendo genera una arritmia conocida como fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Y estas arritmias son las que hacen que este corazón no bombee de forma adecuada y no llegue la circulación a los órganos vitales, razón por la cual uno pierde el conocimiento y si no se reanima prontamente, fallece. Pero es muy importante saber que para tener como causa infartos o problemas en nuestras arterias y eso haya llevado a detener nuestro corazón, depende mucho también de los factores previos. Por ejemplo, alguien tal vez de una edad un poquito más avanzada, por encima de los 50 años, antecedentes de diabetes, hipertensión, mal controlado, falta de ejercicio, son los factores que conocemos que pueden tapar nuestras arterias. Pero ahora, ¿qué pasa si alguien de 20 años que estaba haciendo ejercicio de un momento a otro pierde el conocimiento y sus signos vitales? Alguien de 30 años que estaba tal vez paseando, comprando. Ahí te viene la pregunta y dices, ¿esa persona tiene que haber sido por un infarto, o sea, por sus arterias enfermas? Y la respuesta es que es muy poco probable. Existen otras condiciones cardíacas que pueden ocasionar que el corazón se detenga o haga estas arritmias de un momento a otro. Y esas condiciones están estructurales o pueden ser causas eléctricas. Y hablando de las causas estructurales, las más comunes son desde nacimiento, como por ejemplo la famosa miocardiopatía dilatada, en la cual el corazón de un momento a otro, por así decirlo, o sea, en el pasar de días o meses, comienza a dilatarte. O sea, sus paredes comienzan a adelgazarse y el corazón a hacerse como un globito, por así decirlo. Y eso hace que genere cicatriz y arritmias peligrosas. Otra patología estructural puede ser la miocardiopatía hipertrófica, una causa muy común de muerte como por ejemplo en deportistas, futbolistas. Ustedes habrán visto videos en la cual el músculo, a diferencia de la dilatada, se hipertrofia, se hace muy grueso, casi como si fuera el grosor de un pedazo de carne, así. Y eso hace que ese músculo se genere cicatrices también y genere arritmias. Es la miocardiopatía hipertrófica obstructiva o no obstructiva, pero esto de aquí es de causa genética, porque existen hipertrofias ventriculares como por ejemplo por la hipertensión, que no es lo mismo. También existen a veces cardiopatías congénitas estructurales en las cuales no se han tratado desde pequeños, existen casos, y eso puede generar arritmias. Pero lo más común es que se traten a tempranas edades, se hagan las cirugías correctivas y no pase a más. Ahora, por otro lado existen las causas eléctricas, o sea, que las células, ustedes recuerden, en el corazón tienen canales de sodio, calcio, potasio, para que se despolaricen estas células y conduzcan la electricidad.
Y también entre ellas existen uniones que permiten la comunicación entre estas células o miocardiocitos. Existen enfermedades genéticas que alteran esto, los canales, las membranas o estas uniones. Y una de estas patologías puede ser, por ejemplo, el síndrome de Brugada, el cual afecta el canal del sodio. Existen también el síndrome del QT largo o el QT corto, que esto de aquí afecta principalmente el canal de potasio. También existen taquicardias catecolaminérgicas que afectan el calcio. Por otro lado, existe también lo llamado la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que ahora se conoce que puede ocurrir en cualquier lado. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que el músculo cardíaco es reemplazado por grasa de un momento a otro. Y eso genera una cicatriz que genera arritmias. Es importante que ustedes sepan que las cicatrices en el corazón son causas potenciales de arritmias. Entonces, un infarto a una edad avanzada me puede generar esa cicatriz, pero también estas patologías que estoy mencionando a tempranas edades. Si nosotros entendemos que hay causas estructurales y eléctricas desde nacimiento que pueden predisponer a la generación de arritmias, es muy importante que ustedes conozcan que algunas de ellas tienen un componente autosómico dominante. O sea, significa que si mis papás tuvieron alguna de esta patología, yo puedo en un 50% de posibilidades haberlo heredado, o mi hermano. ¿Y por qué es importante eso? Porque si tú tienes un diagnóstico de alguna de estas condiciones, siempre es recomendable hacer la evaluación a los hermanos y familiares cercanos, o sea, papá, mamá o hijos, para ver si no han heredado esta condición. Eso es muy importante en la evaluación genética y en el screening para hacer tratamientos tempranos. Ahora, una vez que entendemos sus posibles causas, que son la mayoría cardíacas, y cómo éstas terminan parando el corazón por una fibrilación ventricular, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y qué exámenes uno puede hacer para hacer un screening o un tamizaje de estas enfermedades? Si tienes las indicaciones, inicialmente un electrocardiograma va a ser el basal, el más importante. Que algunas de estas sí pueden detectarse, por ejemplo el QT largo, el síndrome de Brugada, la micropatía ritmogénica. Puede también encontrarse lo que se llama el Wolff-Parkinson-White, que no todos desarrollan muerte súbita, algunos solo taquicardias o a veces son asintomáticos, pero la puedes encontrar. O también datos de hipertrofia del ventrículo, que ya te van dando la sospecha. Con esto ver las estructuras del corazón, ver si están dilatadas, si hay una hipertrofia, si hay una dilatación, por ejemplo, en las cavidades derechas, y con eso sospechar algo estructural. Pero ojo, con eso las cosas estructurales, las causas eléctricas, también a veces necesitaré un holter de arritmias para ver si estás haciendo fenómenos de taquicardia ventricular, a veces un estudio electrofisiológico para inducir o investigar estas arritmias. Si tienes las indicaciones o sospechas de las arterias, puedes hacer un cateterismo cardíaco. Y muchas veces estas patologías tienen fases muy tempranas que no se ven en un ecocardiograma, que no encuentras las arterias enfermas, y el test de elección es hacer una resonancia magnética cardíaca con contraste llamado gadolinio para ver efectivamente esas cicatrices o esas anomalías muy discretas que no se logran ver a veces con un ecocardiograma, y termina siendo a veces el test definitivo. Pero siempre en el contexto tuyo, y en ocasiones necesitarías tal vez un test genético, que pueden ser muy costosos, pero si tienes la indicación es necesario hacerlo. Y por último, la pregunta sería, bueno, ¿y qué hacer en estas condiciones? Bueno, lo más importante, si uno llegase a tener una muerte súbita, un paro cardíaco, lo más que uno debe hacer en ese momento es reanimación cardiopulmonar, masaje cardíaco. Y déjenmelo saber aquí si quieren saber y hacer un video, tal vez con un maniquí, esto de cómo hacer reanimación cardiopulmonar básica por lo menos, y poder salvar una vida, que es lo fundamental cuando uno tiene muerte súbita. Si uno sale de la muerte súbita, que es lo ideal, se hacen las investigaciones y se plantean tratamientos. Dentro de los tratamientos va a ir orientado a la causa, pero existen de forma general, por ejemplo, los fármacos beta bloqueantes como atenolol, carvedilol, metoprolol, que disminuyen las formaciones de estas arritmias y pueden mejorarlo. Por otro lado, también hay personas que si ya tienen la arritmia establecida o la causa predisponente, necesitan, por ejemplo, algo llamado un cardiodefibrilador implantable, que es como un marcapaso que va debajo de la piel y tiene un lead o un cable que tiene esa capacidad de chocar al paciente, como ustedes han visto en las películas, pero esto lo hace de forma automática y va registrando la actividad de mi corazón. También otras alternativas a veces pueden, si es necesario, hacer una ablación, o sea, quemar una de estas zonas para disminuir las formaciones de las arritmias.
si tienes alguna arteria enferma y se puede abrir por medio de un cateterismo o si es necesario una cirugía cardíaca. Son algunas de las alternativas. Se me va también a veces fármacos antiarrítmicos muy específicos en unas condiciones muy particulares, pero en algunos casos pudieran ayudar. Si uno tiene claro la causa, va a enfocar el tratamiento y al final de cuentas lo que tú quieres prevenir es eso, la muerte súbita. Muchas veces no puedes evitar al 100% la arritmia, pero sí con estos fármacos o técnicas o procedimientos, si es que ocurre, frenarla rápido para evitar un desenlace fatal. Y eso es lo que uno debe hacer. Y esto fue hablando de muerte súbita. Muchas veces tú te has encontrado videos, si has encontrado alguno interesante que quisieras que analice, ponlo acá. También tengo en mis redes sociales, como en TikTok y en Instagram, un video muy interesante que ocurrió de un caso y pueden ver ahí cómo ocurre este fenómeno y lo que debería haberse hecho, que es muy interesante. Y si tienes alguna otra duda, quisieras saber algo más sobre este tema o algo te ha pasado o conoces algún caso, házmelo saber acá para responderlo o ver si hacemos algún otro video sobre alguna de estas patologías que hemos hablado en particular. También no te olvides de suscribirte, aplastarle en la campanita, en el botón de me gusta, avisarle a las personas que conoces sobre esta información para que puedan orientarse, ayudarse y darle siempre, no se olviden, a compartir, ya que así llega este canal a muchas más personas y te ayuda como te ha ayudado a ti. Y sin más, y no quitándoles más tiempo, no se olviden que esto es lo que tu corazón necesita.